Hay personas que no solo entrenaron cuerpos, sino también valores, que entienden al fútbol como algo mucho más grande que un resultado. En Cadur creemos en el deporte como pasión, compromiso y formación. Por eso hoy nos damos el lujo de escuchar a alguien que acompañó a las máximas figuras del fútbol mundial, siempre desde una mirada humana, crítica y profunda. Hoy nos acompaña Fernando Signorini. Un gusto ¿Cómo estás? tenerte acá. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir con nosotros acá un ratito a hablar de fútbol. No, por favor. Bueno, comenzamos la entrevista de la siguiente manera. Te voy a preguntar, ¿qué tiene que ver, qué es el alto rendimiento para vos? ¿Qué es lo que fue todo esto en tu vida? ¿No? Bueno, alto rendimiento como la palabra, a lo mejor, o la frase lo define, es buscar a lo mejor los límites del rendimiento humano. Sí. Lo que pasa es que después se ha tergiversado mucho y en busca de esos límites se arriesga la vida de quienes compiten, Sí. porque la naturaleza es sabia. Lo que pasa es que muchas veces ahora con la presión de los medios, muchas veces también la presión de la propia familia, sobre todo en aquellos deportes en que los deportistas emergen de condiciones sociales muy precarias. Y bueno, la necesidad tiene cara de leche y los padres casi que no tienen otra opción porque los estados miran para otro lado. Vos sabés que, por ejemplo, en Argentina, no hablemos de Latinoamérica o el África, pero en Argentina eh, hay casi 5.500 barrios para una población de casi 6 millones de habitantes, Sí. de chicos que no tienen posibilidad de nada y que sin embargo, a lo mejor están dotados de ese talento en particular para jugar al fútbol o al boxeo, que son los dos deportes ¿Qué más practican? en esas clases sociales, Sí. ¿no? Y nadie los prepara, porque en realidad para mí, yo voy por otro camino. Yo creo que entrenar, antes que nada, es educar. Y educar en todos sentidos para, como a veces digo, ayudar a los padres, a los profesores, a los maestros a guiar al niño camino del mejor individuo posible que la sociedad espera y merece y seguramente necesita, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Pero te repito, hoy inclusive se llega al uso de sustancias prohibidas, pero también se desarrollan barredores, porque es tan perverso en ese sentido el sistema, que utilizan la trampa, pero tratan por todos los medios de disimularla para que parezca que son marcas logradas legalmente y sin embargo no es así. Por eso los mecanismos que tiene el gobierno deberían actuar para redefinir qué es el alto rendimiento, porque hoy sinceramente el alto rendimiento en cualquiera de los deportes es más una patología. Claro. Que pone en riesgo la vida de la práctica. Fíjate que, por ejemplo, casos emblemáticos como el de Simone Biles, Sí. que es una de las mejores atletas después de Nadia Comaneci, Sí. no sé cuántas medallas olímpicas, y sin embargo tuvo intento de suicidio, lo mismo que Naomi Osaka, uno del tenis mundial, que pasó por el mismo trance no hace mucho. Tuve el privilegio, la suerte de conocer a Delfina Pignatello, que fue campeona del mundo juvenil en Estados Unidos, y ella misma me confesó que después por la brutal presión y el destrato En las redes sociales. al no poder lograr las marcas, ella también estuvo al borde de una decisión final. Entonces, No. sí, por eso digo de que el deporte nació seguramente con otros propósitos, pero como siempre, eh, estos tipos que son miserables, que desprecian la vida porque como no son nada necesitan mucho dinero para ser alguien, ponen en riesgo y han hecho pedazos un ambiente que en otros tiempos fue maravilloso. Nos metimos de lleno y no te pregunté ni siquiera cómo estás. O sea, es terrible lo nuestro, pero No, muy te bien, vemos muy bien, te vemos muy bien. muy bien, bien. Y bueno, vamos a salir un poco de esto y te voy a meter un poco en la actualidad. Voy a aprovechar toda tu sabiduría en cuanto al deporte y todo esto. Te quiero preguntar, ¿qué está pasando con Franco Mastantuono en el Real Madrid? Que no puede llegar a lograr una adaptación, quizás, ¿viste? En esta llegada que tiene a España, ¿no? Vos que estuviste allá, trabajaste en esa liga. ¿Cuál es tu Sí, opinión en base a eso? no, bueno, lo que pasa es que para un chico que además tiene una buena acción, Pero claro, sí, el alto trabajo, rendimiento de River de su Plate. padre, sí, pero sin embargo es todavía muy joven y no es tan fácil estar en el Real de Madrid, Claro. en ese ambiente lleno
de No, egos sí. que no son capaces de renunciar a nada ni de interesarse por el otro, porque te repito, ¿por qué hacer culpables a los jóvenes? O sea, en todo caso, la culpa de que los jóvenes sean como son, lo tenemos nosotros los mayores, que le estamos, no sé, heredando una sociedad y un ambiente en el deporte y en el fútbol con tantos problemas. Hace poco estaba mirando el desaire de Mbappé, una de las figuras emblemáticas del club hacia su entrenador, lo que significó su salida. No es para nada, no es para nada sencillo. Vos fíjate que a la edad de Franco, la mayoría de los chicos, al menos en Argentina, Están terminando el colegio. te No das sé. cuenta preocupando por otras cosas y él se tiene que hacer cargo a lo mejor de las expectativas de millones que a través de los medios están incitados a exigirle lo que no se exigen a ellos mismos. Claro. Ellos que lo critican, esos que lo insultan muchas veces, y no solamente a él, bueno, si pusieran el mismo énfasis para lograr la misma perfección que le exigen a los demás, este sería un país completamente distinto y mejor. Es increíble porque vemos declaraciones de periodistas en España que dicen, vimos videos hechos por la IA, por Franco, que no es el Franco que vino de River, y me hace preguntarme, ¿no? Tipo, el alto rendimiento de acá de Argentina, ¿es el alto rendimiento de España? No, yo creo que en Argentina, a mi juicio, es todavía peor, porque el fútbol tiene connotaciones que no tiene en España, por más que lo quieran adornar con toda esa parafernalia de infraestructura, pero acá es una cuestión cultural, es una construcción cultural de las clases populares. Aquí en un partido también los chicos, no digo que esté bien, simplemente yo estoy respondiendo a tu pregunta. Eso es, eh, exponen no solamente su orgullo, sino el de su familia, su valoración social, porque si perdés, sos lo que sos. Acá han ocurrido hechos terribles también, como lo que pasó, porque después la gente se olvida, pero Mirko Saric Sí. era uno de los modelos del hombre occidental, alto, rubio, de ojo celeste, 1,85 m, ¿Es jugador de San Lorenzo, estamos hablando? jugaba en San Lorenzo, y bueno, para la sociedad y para los medios tenía todo. Claro. Todo no tenía, porque ese mediodía cuando llegó a su casa y su mamá lo fue a buscar a la habitación para almorzar y no abría y golpeó la puerta y no pudo y llamó a alguien que lo ayudara, cuando entró a la habitación se encontró con que Mirko había decidido terminar con su vida. Lo mismo pasó, creo que el año pasado en el Recibe de Mar del Plata, en Colón de Santa Fe, pasó con el Morro García, claro, con cantidad de chicos. Entonces yo digo que el Estado de una vez por todas tiene que intervenir porque tiene mecanismos para hacerlo. Ahora, en esos mecanismos los que están a cargo tienen que ser los mejores, pero los mejores no elegidos a lo mejor por conveniencia política o por ese tipo de cambio de figuritas que se hacen en el poder. No, tendría que haber un concurso para que los mejores, pero sobre todo dotados además de capacidad, de inteligencia, de un profundo contenido humanista, se hagan cargo del deporte como valor formativo y valor cultural, porque si el secretario, que ni siquiera ministro es, con lo que te hace sospechar, realmente con la importancia que le quiere dar el Estado al deporte, porque si fuera tan importante sería el ministerio, es un poco inevitable. Sinceramente, yo no creo que esté a la altura ni siquiera para sentarse a una mesa con gente que yo conozco para debatir cuál es el rol del deporte en la sociedad. Claro. ¿Y crees que entonces habría que abarcar el acompañamiento psicológico de los deportistas de alto rendimiento a la par de lo que se le exige dentro de una cancha? Sí, pero sobre todo, porque mira, la naturaleza, yo soy nacido en el interior y desde muy pequeño se me daba por contemplar, a ver cómo era la naturaleza, cómo se desarrollaban, por ejemplo, las plantas. Y la plantita cuando es recién nacida y va ganando altura, a lo mejor agarra para cualquier lado. Entonces le tenés que poner un tutor que la guíe hacia mejor de todos los recorridos. Sin embargo, eso con los chicos no pasa, porque te repito, sobre todo en el fútbol y en el boxeo, yo no veo que el Ministerio de Salud Pública de la Nación que tenga un cuerpo de especialistas, de terapeutas, psicólogos y psiquiatras que vayan a la Villa Miseria a hablar con los chicos en las primeras edades, porque es cuando se pueden torcer. No, cuando ya llegan y son casi profesionales,
el tronco es demasiado leñoso y es muy difícil de claro, eso después ocurren cosas que ocurren de todas maneras. eh, mejor, mejor que nada es la presencia de los psicólogos, que además no pueden ser impuestos. Eso es una elección absolutamente personal. Por eso, un psicólogo impuesto en los deportes de equipo, yo no soy partidario porque la mayoría tiene todo el derecho del mundo a dudar o a desconfiar, sobre todo cuando hay grandes figuras. Y si uno de ellos sabe que el psicólogo habla con vos, pero después habla con él, Claro. si el otro le habló de vos o vos le hablás de lo es muy complejo, pero creo que habría que revisar también cuál es el rol que sin ninguna duda es importante, dependiendo después de quién es el psicólogo, porque eso también no porque sea psicólogo vas a poner ahora el hecho de que seas un tipo noble, sincero, Exacto. honesto, solidario. Bueno, sin todas las Ser profesiones, humano, claro, con obvio. el título. Sí, me imagino. Che, y tengo una pregunta más para el Fernando preparador físico, bien nato. Yo digo, yo no soy preparador No. físico, bueno, pero eso sería muy largo. De definir para hablar. Sí, sí, Bueno, porque- entonces a la persona le pregunto. sí. El año pasado hubo un fenómeno en el fútbol de acá de Argentina. Al equipo que mejor le fue, está bien, si sacamos a los campeones, creo, bajo mi perspectiva, fue Racing. Durante todo el año, Racing tuvo 54 lesionados. Está bien que jugó triple competencia hasta cierto punto. Jugó Copa Libertadores, jugó ambos torneos locales y hasta donde llegó en Copa Argentina. ¿Por qué crees que al jugador acá en Argentina cae tanto en la lesión? O sea, ¿por qué hubo tanta cantidad de lesionados en el plantel del equipo de Avellaneda? Y sería deshonesto para mí, desde el punto de vista profesional, emitir un juicio definitivo, porque no conozco cómo son los métodos, Claro. cantidades, la calidad del entrenamiento, pero eso muchas veces también está ligado al estrés que sufre el jugador, que obra también como un factor en contra a la hora de recuperar el partido al otro, ¿cierto? Claro. Pero habría que conocer en profundidad porque si no caigo en el error de la mayoría del periodismo, y como dijo Menotti, no entiende nada, pero hablan igual. Sí. Y acusan o absuelven de acuerdo al grado de simpatía que les Claro. produce los funcionarios. ¿Crees que va más ligado o va de la mano con el tema entonces el estrés que tiene el jugador Yo creo que a la hora de sí, competir? por más que yo sé, porque eso tengo amigos también, que en Argentina en general se hace mucho hincapié en la cantidad. A lo mejor por desconocimiento, a lo mejor por inseguridad, porque siempre cuando seguimos que es culpa del estado físico. No es culpa del estado físico. ¿Qué estado físico? O te pueden ganar simplemente, jugar mejor que Claro, vos. que mejor el otro, tuvo más suerte. Claro. Entonces habría que revisar, pero como hoy realmente, yo no sé, sinceramente, si el fútbol fuera una orquesta, yo no sé cuántos directores capaces de hacerla sonar bien estarían en condiciones de hacerlo. Porque es la verdad. ¿No? Hay mucho miedo. Vos sabés que el miedo es uno de los grandes componentes de la sociedad. No hay que tener miedo a todo, porque teniendo miedo es como mejor te dominan. ¿Viste la religión como ojo de los pueblos? Había que tener miedo a Dios. ¿Cómo le mantenemos? No, claro. Al contrario, eso es un ser. Si creo que hay que tener miedo, ¿qué? Bueno, porque siempre uno tiene miedo al misterio de lo desconocido, a la muerte, miedo al dolor, pero además ahora se suma miedo a perder el puesto, miedo de los sponsors porque pierden el cliente, miedo de los dirigentes porque le tiran con cualquier cosa en la cancha de los jugadores también. Miedo. No, respeto por todos, pero miedo sinceramente por nadie. Pero bueno, ese es un tema bastante complejo que habría que abordar mejor con mayor detenimiento y sobre todo con especialistas en el tema. Yo apenas soy un amateur que tiene mucho entusiasmo llegar a buenas conclusiones. Fantástico. Me quiero meter un poco también en lo que fue tu carrera y por las personas con las que te cruzaste, ¿no? En todo este recorrido. Sin más, no voy a nombrar Messi, Maradona, Riquelme, los tres que más me llaman la atención a mí, perdón, de todo tu prontuario, y preguntarte, estos tres fenómenos, ¿qué tenían en común? Porque algo tienen que tener en común como para sobresalir tanto del resto. Y tienen lo que miente para mí esa teoría que sostienen los católicos, ¿no? De que Dios hizo a todos los hombres iguales. A ellos le tiró más levadura que a mí. Claro. Lo que tienen no lo sé, porque yo no lo tengo, no lo conozco, lo puedo imaginar. Sí. Tienen eso ligado al misterio también. Vos fíjate, Leo tiene dos hermanos. Sí. Fueron
criados en el mismo hogar, tienen los mismos padres, el mismo barrio, fueron a la misma escuela, más o menos seguramente consumieron los mismos alimentos. Y los otros dos, pobres, no pueden hacer con 4 manos lo que hace con el pie izquierdo. ¿no? Sí. ¿Habrá ser vivo que pueda hacer algo que no? Por eso, son inexplicables. Yo muchas veces, salvo que uno sea muy vanidoso, muy estúpido, y los hay, de que quieren definir lo indefinible o explicar lo inexplicable. Y yo digo, a mí, por lo menos las cosas que más me interesan y me seducen y me agradan en la vida, no tienen explicación. Yo soy un gran lector de poesía, qué sé yo, de Neruda. ¿Te considerás un poeta entonces, podría decir? No, un admirador de los poetas. Yo no le daría el Admirador. gobierno del mundo a los poetas, Ay. sin ningún tipo de duda. Y bueno, pero cualquiera de ellos ha escrito cosas maravillosas sobre el amor, por ejemplo, Claro. ¿no? O sobre las relaciones. Pero yo sé que se quedaron con las ganas. Porque, claro, porque no hay un vocabulario que pueda definir precisamente lo que son esos misterios. Por ejemplo, vas al sur. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de ir y ve, por ejemplo, ¿no? Ven el azul del lago, el sol reflejándose en las nieves eternas, el otoño, el ocre de las laderas, y estás solo. Te llenas de todo eso. Después querés venir y decírselo a tus hijos. ¿Qué vas a decir? No puedes decir nada. Claro. Te das cuenta siempre que le vas a poder decir mucho, pero mucho más lo que te queda por decir, porque no se puede traducir en palabras. Ellos tampoco, no nacieron para ser explicados. No Claro. sería muy fácil. Exacto. No, nacieron para ser admirados, para que te asombren y para que, en ese sentido, hagan lo que decía Menotti como definición del fútbol. O sea, una maravillosa cosa para ser feliz. Bien, fantástico. ¿Quieres darle un traguito al café? Vamos a cortar un poquito. ¿Cómo está eso? ¿Vamos bien? 10 puntos. Para mí, Neruda. Che, ¿quién es tu poeta favorito? Y tengo varios. ¿Sí? Inclusive porque dentro de la poesía yo también me gusta, sí, Neruda, me gusta Lorca, me gusta Machado, yo, Whitman, pero también me gusta Atahualpa Yupanqui, me gusta Armando Tejada Gómez, Claro, metido. me gusta Benedetto. Estás metidísimo. Claro, sí. Es más, me encanta memorizar poesía. ¿Toda la vida la poesía o te desde encontraste ahora? Desde que un neurólogo, en realidad yo de Lorca quedé fascinado cuando viví en Sevilla. Ok. Entonces iba a los tablaos, ¿no? Y salían las mujeres vestidas de negro, pues esa expresividad que tiene que ver un poco con la vida y mucho con la muerte. Sí. Y eso me impactó tanto que después empecé a leer a Marcelo Quintano, el Cantejondo, y bueno, y después a Machado también, Antonio Machado sobre todo. Memoricé una poesía, tengo que decir una de las más largas, si quieren la pueden googlear, intentar memorizarla, que se llama La Tierra de Álvaro González. Ahí va. ¿Algún pedacito más conocido cuál es? Porque si Sí, muy largo. famoso Álvaro González, dueño de mediana hacienda, que en otras tierras se dice bienestar a que opulencia, en la feria de Berlanga prendóse de una doncella y la tomó por mujer al año de conocerla. Muy rica las bodas fueron, y quien las vio la recuerda. Sonadas las tornabodas que hizo Álvaro, en su aldea hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria, vihuela, fuegos a la valenciana y danza a la aragonesa. Bueno, después sigue. Sí. Son 32 minutos en decirla. ¿32 minutos? Sí. No, sí. La digo más fácil que otro que la dice en YouTube, que tarda 34. Yo lo encuentro 34. Vamos a tener que filmar, la vamos a tener que subir. No, Aburriría a la No. mayoría. fantástico. Y bueno, nada, aprovechando que sos un hombre de la poesía, aficionado como estás diciendo, ¿hay alguna frase, alguna enseñanza que te haya dejado algún jugador, algún compañero de algún plantel que hayas tenido que te haya marcado en todo tu trayecto? ¿Cuál es alguna que Porque los jugadores, yo sin saberlo, era como, a ver, yo me daba cuenta de que más importante que hablar con ellos era escucharlos, ¿no? Sí. Abrir el juego y bueno, y empezar, pero desde sus primeros recuerdos de la infancia. Sí. Entonces contaban historias que son bastante preocupantes, pero son maravillosas. Las ausencias. Recuerdo un chico que tuve en Mérida, en el condado de Mérida, que era uruguayo y vivía cerca de la frontera con Brasil. El papá los había abandonado. Entonces la mamá
salía tipo 5 de la tarde hacia el Chuy, un lugar de frontera, donde iba a buscar cosas para contrabandear. Y muchas veces, claro, él, que tenía 7 u 8 años, estaba con la hermanita que tenía 3. Y esa imagen que él me contaba me quedó para siempre. Llegaba la noche y a las 12 esquiando en la puerta de la casa mirando a lejos para ver a los adolescentes. Es como ver aparecer, ¿no? Y ese es un jugador de fútbol. Claro. Entonces, ¿por qué después en su juego? ¿Qué saben de la historia de cada uno? ¿Cierto? Por eso es lo que exijo, antes que nada, y sobre todo de los medios y del periodismo, es respeto. De respeto podemos llegar a cualquier lado. Ahora, si vos querés jugar con las cartas de un mazo que tienen que ver, qué sé yo, con la violencia simbólica, bueno, yo voy a jugar con las cartas de un mazo. Claro que sí. Yo no soy la Madre Teresa de Calcuta, tiendo a respetar, porque me respeta aún más de lo que me respeta, pero tiendo a ser más irrespetuoso de lo que es profesional. De base, lo primero, siempre el respeto. Sí, claro. Claro que sí, Sin duda. sin duda. Pero sí, son incontables y maravillosas las historias personales de estos chicos, porque además vos imaginate que Diego salió de un lugar que, por ejemplo, la nación de Yupanqui, Dios por ahí no pasó. Sigue sin pasar, debe estar distraído este buen señor en otro ministerio, ¿no? En arreglar cosas que aparentemente no puede arreglar tampoco, porque el mundo cada vez está más hecho pedazos. Pero él emergió de ahí y llegó a la cumbre del mundo. Claro, Nadie se ocupó. En ese momento a lo mejor la sociedad tampoco era como ahora, ¿no? No era tan siniestro el ambiente del fútbol, no era tan miserable. Después se llenó de siniestro y de miserable, y de tipos que se instrumentalizan, porque yo te pregunto, a vos te encanta Diego, te encanta Messi, te encanta Carlos Tevez y el Kun Agüero y Juan Román Riquelme. Ahora decime, y le digo a los dirigentes y le digo al público, si esos chicos son tan admirados, y son tan imitados, hasta la gente le compra, por ejemplo, la camiseta de Messi. Entonces me pregunto, ¿entonces Messi qué juega en cuero? No es la camiseta. Bueno, pero el capitalismo, en su fase neoliberal y consumista, se ocupa de colonizarte la cabeza, ¿no? Pero entonces digo, si no hubieran sido grandes jugadores de fútbol y Messi pasara por acá como un chico cualquiera, o Diego o Carlitos, pasarían por acá a pedir una moneda, porque los amigos de ellos que no llegaron pasan por acá pidiendo moneda. ¿Y qué hace la gente con ellos? ¿Que los felicita, los invita a sus casas, a los ricos a sus mansiones? No, los ignoran y los desprecian porque son negritos villeros. Entonces, toda esa hipocresía es la que a mí me lastima y me hace pensar que una sociedad basada en esos valores no tiene absolutamente ninguna posibilidad de lograr. Bueno, vos viviste por ahí la transición o el cambio a la aparición de las redes sociales. Claro. ¿Cómo crees que afectó eso a los jugadores? Nos quedamos enredados, Sí, ¿no? ¿no? Y no nos podemos enredar, y no nos vamos a desenredar, porque el sistema nos quiere frívolos, nos quiere estúpidos, nos quiere groseros, nos quiere vulgares, nos quiere egoístas, individualistas. ¿Por qué? Porque así nos van a manejar mejor. El problema es cuando la gente se une detrás de un mismo objetivo. Entonces ahí, bueno, la historia del mundo está llena de masacres y de tragedias, ya por ejemplo hay 30.000 que podemos decirlo, como explicar mejor que yo lo que estoy diciendo. Pero bueno, la gente ha llegado a ser lo que el sistema quiere que sea. Oveja de un rebaño en el que ninguna oveja piensa, el que piensa es el pastor que os manda. Y el pastor es el poder del gran negocio, el poder del dinero, que es insensible, que es brutalmente miserable y perverso. Pero bueno, es el momento de la historia que estamos atravesando. Ojalá no sea el último, ojalá que no, por las generaciones venideras, ¿no? Sí. Pero el mismo Stephen Hawking, poco antes de morir, empezó que al ritmo que va involucionando la sociedad, sobre todo desde el punto de vista de los valores, eh, la aventura del hombre y de la mujer sobre la Tierra no va más allá de un siglo. Los arsenales llenos de armas de destrucción masiva. Basta que uno un día, qué sé yo, se equivoque de botón y se prende fuego a la atmósfera y fuimos. Sí. Todo el mundo que patea una pelota acá en Argentina creo que conoce la historia de Diego yendo a La Pampa, con vos, lo que te propuso para ir a entrenar allá.
Sí. Vimos, todos los futboleros vimos las miles de notas que tenés tú, ya o escuchamos todos los podcasts. ¿Qué me contás de eso? Contame, la verdad, te tengo acá en primera persona. ¿Cómo fue? ¿Qué te dejó? ¿Qué experiencia vivida? No, bueno, No, yo digo de que los casi 4.000 días que yo pasé con Diego, 4.000 días. sí, yo elijo esos 10 como los mejores, como los que recuerdo casi con ternura, porque era un momento muy difícil de su vida. Claro, sí. En cierto sentido era un desafío para mí, porque se trataba del mejor jugador del mundo todavía, eh, al menos en el sentimiento de las grandes mayorías, ¿no? Pero un jugador que había aumentado casi 14 kilos, como yo le dije, lo que la casa de bien, ese era ñoño. Eh, había dejado de jugar al fútbol Claro, y además tenía su problema de adicción. Todo eso fue lo que le dije o le opuse al entusiasmo cuando me dijo que quería jugar el mundial. Yo dije, otra vez, la misma historia. Ese camino ya lo recorrí, esa cima ya la coronaste. Tenés todos esos problemas, vas a encontrar un lomo de burro por todos lados. Y bueno, me volvió a llamar hasta que me convenció con eso de que Downey Janina era la primera vez que yo iba a jugar. Y eso fue un poderoso un factor clave. Claro, así que decidimos iniciar esa aventura y como buscando también un simbolismo, comenzamos el 10 de abril, un 10. 10 de abril, sí. Por eso yo también cuando él se fue de viaje, ahí mi celular por 10 días. De una manera de homenajearlo con ese número que le tan caro al y al mundo. Y que no le queda a cualquiera. No, claro. Pero fue una aventura básica que duró 10 días. 10 días. La Pampa. Después fuimos, la segunda parte fue en Norberto de la Riestra, en el partido del 25 de mayo. También en otra estancia, que era de la familia Yuri, todos eran cirujanos plásticos. Sí. Esa fue la segunda parte, hasta que después terminó por quedar a cargo de la selección argentina en el periodo de 6 años, pero eso, 22 días, que empleamos fue como para volver a meterlo dentro del mundo del fútbol, Claro. tratando de no acelerar demasiado los tiempos para no poner en riesgo sus salud físicas, porque eso también hay que tener en cuenta cuando se habla del estado y se le da tanta importancia al estado físico, pero muchas veces por el importar tanto el estado físico, se atenta contra la salud física. Claro. Es mucho más importante que el estado físico, porque vos podés tener un estado fenomenal, pero de pronto tenés un dolor en la extensión de la adicción. Con todo el estado físico que tenés no te sirve de nada porque la salud física no está como tiene que estar. Pero te repito, fue maravilloso desde el primero al último día, porque además contamos con el cariño. Por otro lado, a lo mejor era común en todos lados, pero esos 10 días en la Pampa, la gente que se acercaba a él, que nos ayudaba, lo hizo con, qué sé yo, como que todos teníamos que hacer algo para poder ayudar a Diego a cumplir su sueño de jugar ese mundial. El último día me decís que son 10 días. ¿Recordás el momento en el que se despiden quizás? O tipo, bueno, Diego, hasta acá, terminamos. No, porque en el último día viaja a Salta, de Marruecos, pero quedamos en encontrada. Él volvió a Buenos Aires y viajaba a Norberto de la Riestra, donde le esperaba yo con su papá, con don Diego, para agarrar los últimos 10 o 12 días de entrenamiento. Y bueno, cuando llegó, fue la parte final. Sí, ese es el primer paso para lograr un objetivo, pero como porfiado que era, tan porfiado y tan decidido estaba que como me dijo cuando íbamos a empezar en Santa Rosa, en Estancia Marito, no voy a llevar nada. No voy a llevar ni un miligramo, así como con mucho énfasis, como dando su fuerza, no voy a llevar nada porque si no, no va a ser posible llegar. Y lo hizo,
y se arriesgó a enfrentar, como no, el tan peligroso síndrome de abstinencia. Lo tuvo una noche, yo lo relaté, Sí, ¿no? recuerdo, y bueno, pero a eso fue capaz de arriesgarse con tal de cumplir ese sueño y a la cosa más importante de su vida. Sí, increíble, increíble. Bueno, vamos a jugar 2 juegos, pero muy tranqui, un ping-pongcito vamos a hacer, ¿te parece? Soy muy malo al ¿Sos malo ping-pong. para los juegos? El que es muy bueno al ping-pong es Leo Messi. Ah, ¿sí? ¿Anda bien? Casi me decir, podría ser olímpico para Argentina, seguro que se trae una medalla. A mí Juega no, porque muy bien. también estuvimos escuchando que juega al pádel ahora, pero no sé si También. Sí, a te cualquier debe cosa. jugar a todo bien. Tienen esas condiciones que no se agrandan, que no es por ello, es la naturaleza de todo, porque si no, Claro. me pregunto lo demás. Che, vamos a ver. El juego que tengo preparado para jugar, a ver, son dos, te vamos a mostrar unas fotos después, pero primero vamos con este. A ver. Yo te voy a tirar nombres de jugadores que vos entrenaste. Mm. Y quiero que me digas una cualidad de cada uno. Una te voy a dejar elegir nada más. La que quieras. Puede ser una cualidad técnica, una cualidad táctica o una cualidad como persona, Espiritual, claro. espiritual, lo que vos quieras. ¿Arrancamos? Maradona. Un milagro. Sí, porque fue un milagro desde todo punto de vista, precisamente teniendo en cuenta desde dónde salió, no se lo puede explicar, pero eso es un milagro. Los milagros son Messi. otros. Sí, sí. Dos milagros entonces. Sí, los milagros. Los milagros, sobre todo porque jugar al fútbol, cuando juegan ellos, es imposible. Eso ni una persona que la haga ahora que hablan tanto de la inteligencia artificial. Bueno, yo desafío a la inteligencia artificial que haga 2 jugadores como él. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Sí. Son milagros, ¿no? Ni siquiera los padres lo pueden explicar. Porque si no hubieran hecho todos iguales. Claro, trilliza. No les salió. Ahí cumplieron el molde. Juan Román Riquelme. Y un desperdicio. Un desperdicio por él mismo, ¿eh? Pero por otro lado, para felicitar, porque un poquito como David Nalbandian, ¿no? Yo alguna vez, te digo, sí, le dije a David, ¿sabés que si vos te esforzás realmente podés llegar a ser el uno del mundo? Y me dice, sí, pero me lo dijo así como diciendo, sí, pero me tendría que perder de hacer todo lo que a mí me gusta. Increíble. Yo soy feliz así, entonces le di la mano porque eso me pareció exactamente. Uno tiene que ser feliz y Román quería ser feliz. ¿Por qué tenía que hacer lo que yo quería o lo que el mundo quería? No, bien hecho. Que hizo lo que quiso, pero un jugador de un talento descomunal. Otro absolutamente inexplicable en este mundo de la fuerza y la velocidad. Bueno, que lo vayan a ver a Román, que a lo mejor en una carrera contra una tortuga salía segundo, pero en el fútbol tenía una velocidad mental para elegir la mejor jugada a favor de la eficacia que no han tenido, por ejemplo, un Usain Bolt, que corre tan rápido. Y a jugados. Claro, porque Exacto. el fútbol también es un misterio. Sergio Agüero. Es un vago. Sí, me acuerdo de ese primer día. Estábamos en entrenamiento, tendría 17 años, y vino todo así como era, lleno de barro. Nos conocíamos de 3 días y me dice, profe, ¿vos mirá la movida tropical? No. Y yo, ¿qué? ¿Qué persona? Es el tan pío que baila. Tan bueno, ¿eh? Ah, sí, le digo, alguna vez, sí, ¿por qué cumbia? Entonces, dice, vos fíjate, porque también es una cosa. No. No, porque también me da vergüenza, pero lo digo para que la gente tenga en cuenta cómo es de perverso, hipócrita también. Porque me dijo el presidente que elija la mejor. Que me la regala. Como si la mujer fuera Es un montón. Rosa. No, claro. Fue una cosa, ¿no? Entonces, eso me puso mal. Fue cuando le dije, ¿y vos te crees tan estúpido Claro. para necesitar que el presidente Lo bajaste a pie. Sí, que le digo, mira, si vos vas con tu coche a donde las chicas bailan, y cuando salen, si tienen la puerta abierta,
seguramente van a subir todas porque seguramente te quieren mucho, te admiran. Bueno, Y sabes una cosa, si no, está la mujer del presidente, también se sube. Se lo dije a propósito como para decir, pobre mujer del presidente. se la devolviste. Claro, porque es una perversidad. Sí, sí, todo mal. Se usan esos argumentos como para después hacer un negocio con ellos, ponerlos contentos, ponerlos, como decía hoy, cuanto menos lean, cuanto menos piensen, mejor se el poder, porque más fácil lo van a dominar, porque, te repito, son tan pobres que bueno, que en contraposición necesitan mucho dinero para hacer algo. Bueno, el último, Diego Milito. Diego es hermano de otro chico al que recuerdo haberle regalado El hombre mediocre de José Ingeniero, estando en Independiente. A él, al Pucho Cambiazo, y creo que a Farid Mondragón los tres regalé ese El mismo libro. libro. Que cada tanto el dijo algo a Carlito Esteve, la fuerza moral de José Ingeniero. Bueno, y cuando fuimos al Mundial del 2010 en Sudáfrica, también hicimos una biblioteca, y esa fue la medalla que yo me traje, porque cuando terminó el Mundial, prácticamente todo el mundo salió jurado esa misma noche. Al otro día, porque yo me quedé y con Sergio Batista, con el equipo de Parry y con el utilero, y cuando fuimos a recorrer la Guipuchillo no había ningún libro, se había llevado. No, Esa fue la medalla que me trajo. Pero, qué sé yo, en definitiva, habría que escribir tanto, pero sobre todo buscando también el apoyo de antropólogos, de filósofos, de sociólogos, porque el fútbol, sea en femenino como en masculino, es un entretenimiento, en todo caso, o una actividad llevada a cabo a seres humanos. Y hay que enfocarlo desde todo punto de vista como para proyectar un futuro que al menos a mí por ahora se me antoja como muy opaco, como claro. lleno de tinieblas. Y hay que echar luz, la luz del conocimiento, la luz de la sensibilidad, la luz de la nobleza, la luz de los valores humanos, ¿no? Buenísimo. Bueno, y lo último con lo que te va a molestar, el último juego, te voy a mostrar 3 fotos y quiero que me digas algo de ese momento. Si te acordás qué estaba pasando o de qué estaban hablando, quizás, A ver, como para robarte un poquito de ese momento. La primera es esta. con Leo. Sí, preparación de algunos de los partidos eliminatorios para el Mundial del 2010 de Sudáfrica. Simplemente un mimo, porque yo creo solo el amor con su ciencia me vuelve tan inocente. Y es la verdad, cuando a mí me dan uno de estos chicos, Leo mismo, ¿qué me están dando los padres? ¿Qué me está dando Jorge y su esposa? Uno de los tesoros más invalorables que la vida le pudo regalar, que es un hijo. Y después a mí qué me importa, que sea gran jugador o que no lo sea, o que sea famoso. No, yo trato a todos, los trato como, en realidad como si fueran los míos en ese momento, ¿no? Hay que nadie los toque porque son míos, ¿no es cierto? Y de tal manera yo entrego todo lo que tengo, por eso me quedo sin las únicas materias pendientes que yo me llevaba o materias previas fueron en secundario. Ahí va. Sobre todo matemática porque no me gustaba. Pero en las relaciones trato de no llevarme, a lo mejor me equivoco, pero de algo estoy seguro. Cuando me dicen, ¿qué le dirías a Diego? ¿Qué le dirías a Menotti? ¿Qué le dirías a tu padre? ¿Qué le dirías? Nada, Nada. porque le dije todo lo que le tenía que decir. Yo no me quedo absolutamente con nada de las cosas que considero importantes, ¿no? Y en ese sentido, Leo en ese momento representaba eso. Era mi hijo, y yo estaba tratando seguramente de decirle alguna cosa ligada a la ternura, como para que se sintiera bien, simplemente eso. Fantástico. Vamos a la segunda. Vamos. Acá. Hacia el Marito en La Pampa entre el 10 y el 19 de abril del año 94, fase preliminar previa, la primera parte de la preparación rumbo al Mundial del 94, y ahí Diego seguramente está corriendo, tratando por todos los medios de alcanzar un sueño. El sueño era de él, por eso también el deseo como era de él se tenía que hacer cargo. Y para hacerse cargo sabía que no solamente tenía que llegar
umbral de dolor, sino que tenía que permanecer en ellos para producir los fenómenos de la adaptación al esfuerzo, y la hizo más que corriendo con las piernas, yo creo que ahí estaba corriendo con el corazón. Sí. Y la última. El concepto del rock que ya no está, con el bajo y con el gringo Yuffie. 2 horas, no, hora y media antes del comienzo, también, al comienzo de de la final del Mundial del 90 en el Olímpico de Roma, haciendo el reconocimiento al estadio de ese Mundial que fue increíble, y yo creo que por el nivel en que se jugó y también por los malos arbitrajes, yo hubiera declarado el título vacante. No creo que ningún equipo se hubiera merecido levantar con el título, porque eso lo iguala a cualquier, o sea, Brasil del 70, por ejemplo, ¿no? Si el título estaba vacante, se iba a tener que jugar de vuelta. Se tendría que haber jugado de vuelta, sí, pero por eso te digo que a mí se empezó a partir de ese mundial, creo que me empezó a desalentar eso de esperar con tanta ansia los mundiales, porque además tampoco la selección argentina merecía el arbitraje del partido final simplemente porque estaba escrito, entre comillas, o un arreglo entre bambalinas que no podía ser campeón. Lo mismo pasó después en el mundial del 94 en Estados Unidos, con la instrumentalización que se hizo de Diego y su suspensión del torneo, porque hay voces que se han alzado y son bastante peligrosas en el sentido de que ese mundial chico de alguna manera no tiene menos con Diego, y menos Diego con el Che y Fidel grabado en su cuerpo, podía ser ese. Buenísimo. Y para cerrar, vamos a cerrar con una pregunta un poco más retórica por ahí. ¿Qué mensaje le das a la gente que hace deporte todos los días? Ante todo, que vayan a visitar a un deportólogo, a un médico, que seguramente ellos cuando van de viaje llevan el coche a hacer el service, le revisan el aceite, pero para cuidar su propio cuerpo, para viajar con su propio cuerpo alrededor o a través de una plaza o una calle, no. Simplemente le ponen a lo mejor el peor combustible, hacen esfuerzos para los cuales seguramente, pero tienen que privar otra vez los mensajes de la Secretaría de Salud Pública y también del Ministerio de Cultura de la Nación, porque el deporte es un hecho cultural, pero también tiene que ver con la salud. Y yo no veo que en los medios, en las redes, en cualquier otro medio de comunicación, se estile, qué sé yo, avisos pendientes sobre todas las precauciones y a educar a aquellos que hacen deporte, porque hay cantidades de víctimas o inclusive de lesiones de diversa índole, precisamente por no saber en definitiva lo que están haciendo y conocer en profundidad todo lo que el hombre en movimiento, los fenómenos fisiológicos, anatómicos de todo tipo que el deporte o una actividad deportiva puede provocar. Pero sí, sin ninguna duda, con todos esos controles, que no dejen de hacerlo porque es muy saludable, ¿eh? Bueno, Fer, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir hasta acá y hablar de fútbol con nosotros. Nos estamos viendo la próxima. Y mucha suerte a todos ustedes, ¿eh? Gracias.